Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Desarrollo y optimización del ahorro consumo energético en tableros eléctricos, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, con el apoyo del ingeniero Oscar Salamanca, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará en esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir colocando sus dudas o comentarios para al final exponerlos con el ingeniero. Antes de iniciar la conferencia, los invito a participar de manera presencial o de manera virtual a nuestra conferencia Innovaciones Espaciales de la Ingeniería eh, de manera presencial se va a realizar en las instalaciones de ASIEN. En el chat dejo alojados los links de inscripción para los que deseen participar. Les recuerdo que están cordialmente invitados. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejo también en el chat para que lo compartan con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, bienvenido, ingeniero Oscar. Ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero, en este momento estamos visualizando su pantalla, pero no lo escucho. Ingeniero, no lo estoy escuchando. Ingeniero, no sé si está hablando, pero en este momento no lo estamos escuchando. Ingeniero, ¿me escucha? No sé si tiene habilitado el micrófono porque me sale en rojo, pero no lo estamos escuchando. A los asistentes que se están conectando en este momento, les pido por favor un momento mientras intentamos solucionar. Ingeniero, en este momento veo que su micrófono está activo, pero no lo escucho todavía.
Sí, señor. Sí, aquí. Listo, listo, ingeniero, ahí lo estoy escuchando. ¿Me Natalia me escucha? dice aquí que ya me escucha, entonces. Listo, ingeniero, ya lo estamos escuchando bien. Bueno, listo. Dale, entonces vamos a seguir por acá. Listo, ingeniero, perfecto. Ahí estamos viendo su pantalla. Dale. Perfecto. Listo, entonces, ¿arrancamos o esperamos otro poco? Me- No, ya, ingeniero, ya podemos iniciar. Listo. Entonces, arranquemos por el saludo. Buenas tardes a todos los que están allí conectados. Muchas gracias por asistir a la capacitación y a esta pequeña charla sobre tableros eléctricos. Mi nombre es Oscar Salamanca, ingeniero mecatrónico de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá y con una especialización en gerencia de mantenimiento en la Universidad Industrial de Santander. Lo que vamos a abordar hoy es la importancia, vamos a girar mucho sobre la importancia de los tableros eléctricos en la industria, algo que muy pocas veces se trata y es de suma relevancia en la parte industrial, sobre todo para la confiabilidad de los procesos. Entonces, por ahora voy a cerrar la cámara y vamos a dar inicio con la presentación. Al final, vamos a dejar un pequeño espacio si tienen algunas inquietudes. De todas formas, vamos a compartir los datos de contacto por si tienen una duda adicional o si quieren hacer una consulta en particular para que se puedan contactar, ya bien sea por el WhatsApp o por el correo electrónico. Listo, entonces arrancamos con el tema de los tableros. Eh, Todo el mundo, cuando ve un tablero eléctrico, se hace la pregunta de por qué se utilizan en la industria. Muchas veces la respuesta parece muy obvia. Eh, Usamos tableros simplemente para proteger los equipos electrónicos y eléctricos de humedad, de agua, de aire, de contaminación, de vapores, del mismo proceso productivo. Pero el objetivo del tablero eléctrico va mucho más allá. Poco a poco, a medida que ha venido evolucionando la electrónica, han venido evolucionando los equipos, se han vuelto más compactos, se han vuelto más eficientes. Toda la carga de la confiabilidad recae sobre esos pequeños equipos y sobre esos variadores, sobre esos servos que están instalados al interior. Entonces, el tablero eléctrico toma una relevancia y muchas veces en nuestro medio no le tenemos tanta presencia, no lo tenemos tan cercano, simplemente lo vemos como 6 o 8 latas puestas alrededor de lo que verdaderamente importa. Pero el objetivo de un tablero eléctrico va más allá y es entregar confiabilidad a un proceso. Eso es lo que hace realmente un tablero eléctrico. Entonces, la selección y todo lo que gira alrededor del tablero eléctrico va muy enfocado hacia el tema de confiabilidad de los procesos. Porque hacia el tema de confiabilidad, nosotros nos podemos dar el lujo muchas veces en las industrias de tener recambios en nuestros almacenes, es decir, tengo mi contactor, tengo mi PLC, tengo mi variador, todo eso lo tengo dentro del almacén para poderlo bajar, instalarlo y poder seguir la marcha del proceso productivo. Ahí vamos a atentar primero contra la sostenibilidad, porque estamos generando una huella de carbono cada vez que se para el proceso. Vamos a estar impactando en el tema de reproceso para las materias primas, dependiendo del proceso productivo que se esté manejando, esas materias primas se vuelven un costo adicional, son unos costos que no se ven. Dentro de la diapositiva que están viendo en este momento, hay un estudio de una empresa de automatización industrial en Estados Unidos que se llama ECO. Esta empresa ha realizado varios estudios, es bueno de pronto consultarla, de pronto por aparte, y ellos han determinado que en promedio se está perdiendo $8.000 por hora cuando yo tengo una parada imprevista por cualquier cosa, el variador se alarmó, el PLC se alarmó, le entró polvo al tablero y me aisló contactos, todo ese tipo de cosas calan y afectan ese proceso productivo y me hacen perder la producción. Aquí en esos $8.000, esta empresa, por hora, esta empresa no está contando con lo que les comentaba del impacto sobre las materias primas. Es un indicador que también se mide en la parte industrial y es el reproceso. Y si son procesos encadenados, impresiones, de pronto
creación o fabricación de telas, de hilajes, donde la cadena tiene que ser supremamente continua y constante, pues ahí vamos a tener el inconveniente de que todo ese material que se me queda ahí, yo lo tengo que retirar, eso se me vuelve un desperdicio y me va a impactar tanto en la huella de carbono, porque utilicé energía eléctrica desperdiciada, volver a arrancar la máquina, todo ese tipo de factores me van afectando y me van impactando la confiabilidad del proceso productivo y muchas veces viene de algo tan sencillo y de algo que no estamos viendo, que es el tablero eléctrico. Entonces, el tablero eléctrico es un guardián de ese proceso productivo. El objetivo, uno de los objetivos, como les decía, y el más importante es que ese proceso productivo continúe, siga, siga, nunca pare. ¿Y cómo lo hace? Tratando de darle respaldo y protección a los equipos electrónicos que están allí adentro. Este gabinete eléctrico impacta en esa vida útil, en la seguridad del proceso, en cómo mantenemos esa confiabilidad y disminuimos esos tiempos de parada, hacemos la conservación de los activos de la compañía, que los activos de la compañía viene siendo el mismo proceso productivo, que es lo más costoso que hay, evita la disminución y el desempeño de los componentes, es decir, le vamos a dar a largo plazo una mayor vida a los variadores, a los contactores, a los PLC, a todo el cerebro y a todo lo que nos está haciendo mover ese proceso productivo. Y otro es el rechazo por garantía. Dependiendo de qué proceso productivo yo esté manejando, ese tablero se me vuelve relevante. ¿Por qué? Puede ser, como les decía, un proceso encadenado. Ese proceso encadenado muchas veces no se para la máquina, sino que se empiezan a perder pequeños registros. Entonces, imaginémonos registros de colores en impresión. Entonces, a medida que la polución o que la afectación del entorno industrial me va haciendo sobre los equipos, me va generando unos desfases de esa impresión cuando son procesos en línea. Y me voy a dar cuenta cuando el cliente final reciba su producción o su material ya tratado, me voy a dar cuenta de que me lo va a regresar por un tema de garantía y de defecto de fabricación. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, no es necesario que se pare la planta, pero sí vamos a llegar al usuario final, al que le vamos a entregar ese proceso productivo con una garantía y una reclamación, impactando también la imagen de las empresas. Entonces, el tablero eléctrico arranca su participación dentro de un entorno industrial. Los entornos industriales, en la mayoría de los casos, es supremamente agresivo. El entorno industrial tiene muchos inconvenientes, tiene muchas poluciones. Vamos a encontrar desde el mismo proceso productivo que me genera poluciones, me genera afectaciones, me genera polvos en suspensión, esa suciedad que yo no quiero que entre a mi tablero para poder hacer lo más confiable que sea ese proceso productivo. Si llego a tener un ambiente corrosivo, pues tengo que tratar de evitar de que esa atmósfera corrosiva no ingrese al interior, porque pues obviamente todos los equipos y todos los componentes se van a ver afectados y eso se va a traducir en una baja confiabilidad, en pérdidas de materia prima y en todo esto que puede ser muy reiterativo durante la conversación que estamos teniendo, la conversación que estamos desarrollando. Entonces, ¿cómo hacer la selección del tablero eléctrico? El tablero eléctrico, vuelvo y repito, es algo que nunca se tiene en cuenta. De hecho, ya en la práctica y en la industria uno dice, nos enseñaron y nos explicaron a que escogiésemos el equipo más eficiente, el que menos consume energía, pero al final eso tiene que ir dentro de una protección y esa protección es a la que menos cuidado le ponemos. Entonces, aparte de la contaminación del proceso productivo, del entorno industrial, tenemos también algo y es proteger a las personas. Tenemos personas caminando muy cerca de los procesos, a los operarios, a los de mantenimiento, y también debemos protegerlos de que ellos tengan un contacto accidental con alguna parte energizada. Entonces, son esos tres, el entorno industrial, la contaminación del propio proceso o del ambiente donde se encuentre y también proteger a las personas. Entonces, de allí que el tablero eléctrico tiene que estar siempre rodeado de dos grupos para poder hacer su selección. Encaminado a proteger personas, que es lo más importante, y encaminado a tener unas condiciones ambientales óptimas al interior del tablero. Yo tengo que validar que tengo afuera,
tengo que validar cuál es mi ambiente de mi empresa o de mi industria y evitar que esa atmósfera ingrese. Porque como sabemos en el entorno industrial, pues es supremamente agresivo el tema. Existen diferentes normas, una aplicable y una que conocemos muy a la mano es la 61439 de la IEC, es una norma europea, nosotros aquí en Colombia la conocemos como REPIE. Entonces, esta norma europea, la 61439, lo que hace es llevar unas buenas prácticas, unas condiciones, tanto para proteger a las personas de que no haya un contacto accidental si la persona no es calificada, las personas que operen el tablero tengan un desempeño seguro, que se sientan seguros operando el tablero. Es para las personas que son eléctricos, pues son operadores y todos son capacitados, pero tienen que haber ciertas condiciones para que ellos tengan esa seguridad de poderlo manipular y de poderlo operar. ¿Listo? Y de las personas que trabajan fuera de ellos, que serían pues, operarios, las personas que los intervienen de vez en cuando. Y la otra sería contra condiciones ambientales. Entonces el entorno industrial nos va a traer partículas de polvo, que es la mayoría de las veces, la humedad, daños mecánicos, altas temperaturas, corrosión cuando tenemos ambientes corrosivos por la naturaleza de nuestros procesos e interfaces electromagnéticas. Entonces, esta norma, que es, digamos, la más puntual y la que más se acerca a nosotros por tener el RETE tan cerca, y es el RETE basado en un 90% en esta norma, digamos que vamos a estar muy de cerca a ellos. Entonces, aquí hay unos estándares que nos me van a decir que tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar un tablero para brindar una confiabilidad a ese proceso productivo. Puedo tener certificaciones, sí, ya las certificaciones es, viene un ente con laboratorios, viene un ente que te viene a revisar esas normas o esos estándares que veíamos en la diapositiva anterior, puede ser del mercado americano el UL o puede ser del mercado europeo, que sería la IEC, viene ese ente certificador que puede ser el TÜV, para nosotros aquí puede ser un ICONTEC, el ISO, bueno, hay diferentes entes certificadores que me avalan esas buenas prácticas que yo estoy haciendo en el momento de hacer la selección de mi tablero eléctrico. Entonces, es importante tener las certificaciones, sí, pero tratemos no de llevarlo a la obligatoriedad de la certificación, sino hacerlo más por las buenas prácticas y por un desempeño óptimo del proceso productivo y de tener eso bastante coordinado y bastante confiable en el tema de la confiabilidad. No lo hagamos por la certificación, sino por el tema de la confiabilidad del proceso. Se tienen 14 puntos claves a la hora de seleccionar un tablero eléctrico. Nos vamos a ir por el tiempo, solamente desde el 1 hasta el 7 y lo vamos a revisar punto a punto que me mide cada uno de ellos y para poderlo desglosar. Entonces, el primero que vamos a encontrar nosotros es protección contra el ingreso de polvos y cuerpos sólidos. Ahí vamos a tener la norma IEC, en IEC, la 60529, y por el lado de la parte americana vamos a tener dos, UL50 y UL50E, basados en las normas NEM. Entonces, UL50 y UL50E son laboratorios que me van a testear bajo una norma que se llama NEM. Entonces, ¿qué me dice la protección contra ingreso de cuerpos sólidos? En la parte de IEC, y esto debería ser de amplio conocimiento dentro de nuestras industrias, tenemos un índice de protección o un IP que viene compuesto de dos números. El primer número que me va a indicar qué tan sellado o estanco va a ser la protección contra sólidos, llegando hasta un número tal en que me lo va a generar que no me deja ingresar partículas de polvo. Es decir, va a mantener tan limpio el ambiente interior del tablero que todo el polvo que yo tenga de mi proceso productivo, donde mi ambiente esté instalado en el tablero eléctrico, pues va a quedar en la parte exterior. Ese sería el primer número, el que me indica a mí qué tanta protección tiene contra el polvo. El segundo número es la protección frente al ingreso de agua. Entonces, si yo tengo ingresos o cercanos, algunas proyecciones de agua, caídas, yo tengo que escoger
mi tablero eléctrico bajo esa segunda condición o bajo ese segundo número de ese IP o de ese índice de protección. Entonces, entre más alto sea ese número, ese segundo dígito, más protección va a tener contra el agua, el ingreso del agua. Va a llegar inclusive hasta repeler o evitar que chorros fuertes a presión ingresen al interior del tablero. Esto sería por la parte del IP, en la norma IEC, que es en la parte europea, y luego tenemos una complementaria, y aquí tenemos que hacer un énfasis, y es, yo no puedo saltar de la norma IP a la norma NEMA, la norma americana, haciendo homologaciones. Las dos son totalmente diferentes y las vamos a ver. ¿Por qué? Ya sabemos qué hace el IP, vamos a mirar ahora qué hace el NEMA. El NEMA lo que me dice es en qué condiciones va a estar instalado ese tablero. Entonces va a estar instalado al interior, no le va a caer polvo o puede que le caiga polvo, le va a caer agua rociada o le va a caer agua de pronto a presión, y asimismo voy a empezar a definir qué tipo de ambientes donde va a estar presente ese tablero. Entonces, las dos normas yo no las puedo homologar, saltar de una a la otra, de decir, yo tengo un IP66 y me equivale a un NEMA 4X, por ejemplo, o NEMA 4 no. Yo tengo que siempre exigir que el tablero que yo estoy escogiendo tenga las dos normativas. ¿Para qué? Para que sean complementarios. Complementarios. Entonces, en la norma NEMA yo voy a tener esos ambientes. NEMA 4 cuando quiero tener un tablero expuesto al exterior, y NEMA 4X, por ejemplo, cuando lo quiero tener al exterior, pero hay un ambiente corrosivo. O si al interior de mi planta hay un ambiente corrosivo, pues yo me tengo que ir por un IP alto, 66, con un NEMA 4X. ¿Listo? Y si yo quiero usar ya algo interior, un desempeño un poco más bajo, pues me voy con el NEMA 12, que sería para interiores, y lo complemento con el grado de protección IP. En el NEMA está la literatura del NEMA, me dice cada uno de estos tipos donde va a estar o puede llegar a estar ubicados los tableros, y hace el testeo bajo UL50, que es una norma y un testeo que hace este laboratorio, y UL50E, que son testeos adicionales cuando mi tablero está en exteriores. Entonces, ahí vamos a tener que siempre estar pendientes esos tableros eléctricos, donde los voy a poner, si al exterior o al interior, si aplico la norma o el testeo UL50 o el UL50E, y siempre complementarlo con el grado de protección IP. Esto en cuanto al IP, y aquí siempre hago un llamado, y es cuando se adquiere un tablero eléctrico que me va a proteger unos equipos, que me va a proteger un proceso productivo, siempre voy a pagar por el grado de protección. Entonces es muy importante que tanto las industrias como las personas que hacen los tableros, que los arman, que ponen los variadores, los contactores, conserven ese grado de protección, tanto el IP como el NEM. Entonces, siempre conservarlo, porque si yo no conservo el grado de protección IP y el NEMA con el que vienen esos tableros eléctricos, es desperdiciar el dinero que yo pagué por ese tablero eléctrico. Entonces, dentro de un tablero eléctrico, por eso está de primero, es, digamos, lo fundamental. ¿Cómo voy a restringir que lo que está fuera en mi entorno industrial no ingrese al interior y no se me vea afectado el tema de la confiabilidad? Luego seguimos el tema de la precisión de las medidas, que viene bajo la ISO 2768. Siempre mis tableros tienen que tener una alta precisión de las medidas. ¿Por qué? Esto me garantiza que el primer ítem, que era el de ingreso de cuerpos sólidos, polvo y agua, se me conserve. Entonces, vuelvo y repito, muchas veces el tablero eléctrico se ve, esos son 6 latas u 8 latas armadas, y no le pongo cuidado. Pero si ellas vienen descalibradas, si la precisión de las medidas en las diagonales no me da, si la estructura no me da en temas de dimensiones, pues yo por ahí no voy a estar seguro de qué grado de protección, tanto IP como NEMA, voy a tener para ese tablero. Entonces, en esa precisión de las medidas es muy importante que siempre, siempre esté presente, porque es el que me va a dar la garantía de que mi tablero me va a cumplir con el primero de los, con el primero de los requisitos
que sería el grado de protección. ¿Listo? Entonces, precisión en las medidas, y es un tema ya más del fabricante del tablero, que tenga sus tolerancias y que use todos sus estándares para darle la mejor precisión a eso y se conserve y se mantenga ese grado de protección. Lo siguiente en importancia es el desempeño que tiene ese tablero frente a la corrosión. Entonces yo puedo tener tableros de altísima calidad para colocarlos en ambientes corrosivos. Entonces ahí yo lo voy a determinar por la 62208 y son procesos que yo le voy a hacer al tablero para testear qué tanta resistencia tiene frente a los ataques corrosivos, que puede ser un ataque corrosivo ácido, que puede ser un ataque corrosivo simplemente por sal. Recuerden que la corrosión involucra casi como el fuego tres factores, que es hierro-carbono, que sería la lámina base, incluye humedad e incluye temperatura. Entonces, si yo tengo esos tres factores y cualquiera de ellos está el incremento, la humedad es alta o tengo mucho contacto con el agua, mi corrosión va a aumentar. Entonces, yo le tengo que generar una buena capa cuando mi tablero es en cold roll o en acero para hacer la protección de ese material base, porque el material base va perdiendo su capacidad mecánica y se va deteriorando y va llegando al final a una degradación que me permite que se ingrese esa atmósfera corrosiva. Entonces ahí tengo que verlo desde dos ópticas. Puedo colocar un tablero en la costa, no necesariamente tiene que ser en acero inoxidable, puede ser un tablero en acero pintado con unas buenas prácticas. ¿Para qué? Para que tenga la protección de la humedad, de la temperatura y no se me empiece a corroer el material. Pero si yo ya veo desde la otra óptica que la corrosión es muy alta, que el ambiente tiene ácidos, que flota de pronto hipoclorito de sodio o está cerca o se hacen sanitizaciones, entonces ya me tengo que pasar a un material un poco más robusto que sería el acero inoxidable. Pero todos sabemos el costo del acero inoxidable, entonces hay que pensar bien en dónde va a estar puesto ese tablero para no sobre dimensionarlo poniendo un acero inoxidable que de pronto no sería lo mejor para ese sitio. Entonces, la 62208 me ayuda con esos procesos o esos testeos. Hacen ciclos en cámaras salinas de unas 24 horas a unos 40 grados para poder determinar qué tanta repelencia tiene a ese ambiente salino. Y en NEMA vamos a tener, cuando voy a hacer testeos para NEMA 4X, que son ambientes supremamente corrosivos, 1200 horas de cámara salina, donde voy a incorporar un ácido mucho más invasivo, que puede ser el ácido sulfúrico. ¿Listo? En niebla. Eso en cuanto a la resistencia a la corrosión, que también sería un punto bastante importante de donde va a estar mi tablero y donde yo quiero que ese tablero tenga una vida útil y que me proteja lo que está allí adentro. Protegiendo lo que yo tengo allá adentro, ya sabemos que protegemos y tenemos una confiabilidad del proceso. Lo siguiente que va muy concatenado y encadenado a la parte de la resistencia a la corrosión es ese espesor de la capa de pintura cuando mi tablero es en acero pintado. Entonces yo lo voy a determinar bajo estas dos normas, la ISO 2178 y la 2360. Entonces son dos métodos de testeo diferentes. Uno es por inducción magnética para poder saber qué tanto espesor tiene esa película, porque bajo mi estándar anterior la película tiene que tener un espesor, la película de pintura, un espesor mínimo para que me dé esa resistencia y ese desempeño frente a la parte de corrosión. Y la 2360 es un método para averiguar ese espesor de pintura por corrientes de Foucault. Entonces, cada una de las dos ISO, la 2178 y la 2360, me va a ayudar a determinar qué tanto espesor tiene esa pintura para saber cómo va a responder a un ambiente corrosivo. Recordemos que el ambiente corrosivo se puede dar inclusive en ciudades donde no haya presencia de mar, de agua salada, sino que en Bogotá, por ejemplo, en Cali, en Medellín, el solo hecho de tener humedad, acero al carbono y temperatura, ya te generan a ti ese triángulo, como en el fuego, esos tres componentes te empiezan a generar corrosión. Entonces,
muy importante tener bien claro qué espesor de pintura le voy a dejar, le voy a exigir a ese tablero eléctrico. Luego sigue la resistencia al impacto. En la resistencia al impacto yo voy a tener una definición que se llama IK y viene determinada en la norma europea por la 62262 y va desde 0 hasta 10, siendo 10 el máximo, 0 el mínimo, y es la capacidad que tiene ese tablero eléctrico, ese cuerpo, de protegérmelo de impactos mecánicos. Entonces, entre más alto, mucho mejor. Esto va encadenado con el primer punto y es, si yo golpeo mi tablero, ¿qué tan resistente va a ser ese tablero a ese golpe mecánico para no perder el grado de protección? Entonces, allí ya van viendo que todo va girando mucho en torno a la parte del grado de protección IP, que es el principal ítem que debemos verificar dentro de nuestra selección de tableros eléctricos. En el punto número 6 voy a tener los requerimientos en tema de carga estática. Entonces, yo al interior de ese tablero eléctrico voy a poner equipos y los equipos tienen un peso. Entonces, yo necesito determinar, y eso lo hace la norma, tanto la 61439 y esta norma de testeo, la 62208, donde yo voy a verificar qué carga máxima le puedo poner a mi tablero eléctrico. ¿Para qué? Para que no tenga en un futuro cercano, de pronto que mi tablero esté colapsando porque le puse un variador de 100 caballos y ese tablero no era el adecuado para recibir un peso de 85, 90 o 100 kilos. Entonces, eso también es importante poderlo validar dentro de la selección del tablero. ¿Qué carga me va a soportar? ¿Qué carga me va a resistir ese tablero eléctrico? Porque asimismo yo le voy a poder poner equipos. Y si le pongo más equipos de lo que mi tablero eléctrico lo va a hacer, voy a empezar a deformar. ¿Qué pasa cuando se deforma? Se empieza a perder el grado de protección, empiezan a entrar cuerpos extraños, polvo, agua, condensación, y empezamos a tener allí esa mezcla de factores que van a hacer que se interrumpa el servicio. ¿Listo? Entonces, esa resistencia estática está dada por la 62208 y es una exigencia de la normativa 61439 en la parte europea. Resistencia dinámica, y esto va muy de la mano de cómo transporto yo el tablero, que tenga un desempeño amplio para poder transportar ese tablero ya ensamblado, en el caso de que yo necesite hacerlo en la bodega de un fabricante o un tablerista que me esté armando esa solución y llevarlo hasta el usuario final. Y también va muy hacia la parte de sismo resistencia. Entonces tengo que tener ese señor tablero eléctrico, debe que tener unas resistencias a las vibraciones, a cargas dinámicas y soportarme en caso de un sismo, dependiendo en qué zona lo coloquen. En Colombia llegamos hasta zona 3, entonces también es importante validar dónde va a estar ubicado el tablero y qué zona puede llegar a cumplir y cómo lo voy a transportar. ¿Listo? Entonces, esos 7, digamos que son claves, son para tener muy presentes. De ahí abajo voy a empezar a tener resistencia a UV cuando tengo tableros plásticos, protección bajo condiciones climáticas extremas. Yo voy a tener, no sé, algo cerca al mar o cerca a una parte donde se genere hielo, en el caso de las áreas donde tengan estaciones, que se forme nieve, todo eso tiene que validarse también porque la nieve me afecta sobre todo los empaques y los cauchos de las puertas y empiezo a perder el grado de protección por esos elementos de sello frente al tablero o al cuerpo del tablero. Pruebas de disipación de calor para poder saber cómo hacer la disipación de calor, eso es importante también, lo vamos a ver un poco más adelante, un poco más detallado. Prueba de resistencia a la presión en caso de cortocircuitos eléctricos y la prueba de protección de personas en caso de fallas eléctricas. Estos dos son unas incorporaciones nuevas que tiene el RETE para tableros de baja tensión. Es decir, si hay una falla que yo ya no puedo controlar y hay una explosión, lo que tengo que hacer es que esa explosión salga de mi tablero de manera controlada y no me afecte a las personas. Prueba de protección de personas de arco eléctrico accidental está con las otras dos, la 11 y la 12, y las pruebas de capacidad de enfriamiento que son para los sistemas de climatización, porque
Después de que yo hago la selección del tablero, voy a empezar a encontrarme con otro tema y es, lo hago tan sellado, tan cerrado, tan hermético, que el calor empieza a acumularse por la misma electrónica que tienen los equipos. Entonces ahí tengo que empezar a aplicar otras metodologías, otras buenas prácticas para poder evacuar ese calor. ¿Listo? Entonces, pasando ya a algo tangible y algo que me encontré satisfactoriamente en Bogotá, y fue un estudio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y ellos hicieron un estudio de cómo fallan nuestros tableros. Entonces, yo ya traté de aplicar todas las buenas prácticas para la selección del tablero, esos 14 puntos que estaban ahí, me centré mucho en los 7 primeros, y ahora voy a tener un tema, y es, ellos también pueden fallar. ¿Cómo fallan? Entonces, ¿qué encontró la Universidad Distrital Francisco José de Caldas? En los tableros eléctricos van a fallar por la calidad de energía eléctrica y no necesariamente por lo que nos suministre Isagen o lo que nos suministre Codensa, Ancali, bueno, no necesariamente el comercializador de la energía, sino fallas eléctricas de calidad de energía al interior de nuestras plantas, al interior de nuestras industrias. ¿Por qué? Porque pueden haber circuitos sobrecargados donde prende un motor, el motor te baja la tensión de ese circuito, empiezas a tener problemas y se empiezan a disparar las diferentes protecciones, tanto eh, eh, por falla tierra o en los variadores de velocidad. El otro que tenemos es problemas de configuración en los drives. Los drives se volvieron un accesorio casi que obligado para el tema de eficiencia energética. Ya en este momento nadie hace un arranque estrella triángulo, ya todo el mundo o te arranca el motor o la bomba con un variador de velocidad, te controla el caudal con ese variador de velocidad o con un arrancador suave. Entonces todos estos drives han venido incorporándose a nuestras industrias para poder hacer un control del proceso, para poder tener una eficiencia en los motores, un consumo regulado, un impacto hacia la huella de carbono y hacia el consumo eléctrico de nuestras plantas. Entonces, estos variadores de velocidad también me afectan en esas fallas que yo veo en los tableros eléctricos. Y por último, encontraron problemas de contaminación, de polvo y humedad. Entonces, aquí dice uno, polvo y humedad y contaminación. Los otros tres anteriores los puedo atacar, pero los problemas de contaminación, polvo y humedad, ¿por qué? Si yo, en teoría, debería aplicar muy buenas prácticas y no tener al interior de tableros polvo y humedad que me afectan la continuidad del servicio. Entonces, en la industria nos acostumbramos mucho a que la temperatura se nos volvió un enemigo silencioso. Podemos tener un buen tablero, pero nos olvidamos de otra parte o de algo que viene a incorporarse, y es el manejo de la temperatura. Cuando yo empiezo a incorporar esos drives, esos variadores de velocidad, los arrancadores suaves, las tarjetas, los servos, todo ese tipo de electrónica me va generando a mí una carga térmica adicional sobre el interior del tablero. Entonces, nos convertimos o somos muy hábiles en el tema de resolver y resolvemos un problema que es la temperatura del interior del tablero, pero nos generamos otros, y es que perdemos totalmente el objetivo del tablero, que era proteger del polvo, de la humedad y del entorno industrial. Entonces, la imagen que ustedes están viendo ahí es de nuestro mercado, es de nuestras plantas, es una planta que queda aquí en Colombia, donde desafortunadamente la parte de mantenimiento tiene que darle continuidad. Es decir, abro el tablero, le coloco algún medio y para que siga rodando, porque lo que nos interesa es que ese proceso productivo siga andando, que es al final lo que tiene que producir dentro de la parte industrial. Por otro lado, tenemos este otro estudio que es de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también en la parte de tableros eléctricos y cómo impactan en la confiabilidad. Ellos encontraron dentro de su estudio que la temperatura los afecta. ¿Por qué ellos encontraron la temperatura y los colegas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no encontraron la temperatura? Uno, por lo que les acababa de comentar, nosotros somos muy hábiles en resolver la inmediatez, pero nos quedamos con eso. Resuelta la inmediatez, se nos quedan ese tipo de arreglos provisionales viajando en el tiempo y durando ahí en el tiempo, y no tomamos alguna acción de causa raíz.
Los americanos, los gringos, son especialistas en sacar estadística por todo y en mirar y en identificar dónde está la causa raíz. Entonces, en los tableros de ellos, donde hicieron el estudio, el 80% de las fallas se debió a una solución de climatización inapropiada, inadecuada. Y eso también termina afectando ese proceso productivo. Entonces, hay una diferencia y afortunadamente aquí en Colombia ya se está volviendo más estricto y es tableros eléctricos no pueden estar abiertos. Porque si yo dejo un tablero eléctrico como en la imagen anterior, pues puedo tener un accidente, puede haber alguien que pase ahí, que no sea capacitado, que le dio por poner la mano donde no tenía que colocarla y sufrir algún accidente. Entonces, en nuestro medio se está empezando a volver más estricto que el tema de los tableros estén cerrados, sellados. Los americanos o la parte industrial en Estados Unidos por temas que tal vez todos conocemos, de seguros, de políticas eh, de demandas y todo el cuento, digamos que ellos sí tienen esa cultura de tener mucho más cerrados los tableros y no permitir que estén abiertos como en la imagen anterior. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que implementar ahora, después de todas las buenas prácticas en el tablero eléctrico, adicionarle un accesorio. Entonces, el sistema de climatización a mí se me vuelve un accesorio del tablero eléctrico. Y aquí voy a tener que definirlo de la mejor manera. Así como habían unas buenas prácticas, unas normativas, unos estándares que me llevaban a una certificación de un tablero, esto también tiene unas buenas prácticas a la hora de la selección. No puedo escoger cualquier climatización para ese tablero que yo ya seleccioné. Entonces, de la mano tengo que ir mirando tablero eléctrico y cómo lo voy a climatizar si es necesario. Entonces, ¿cómo hago para saber qué tipo de selección de climatización tengo que hacer? Entonces, me lo va a determinar, uno, la carga térmica, termodinámica; dos, qué tan contaminado está mi ambiente y qué tanta temperatura ambiental o en el sitio tengo yo. Entonces, la imagen que están viendo, van a ver un cuadro y en ese cuadro van a encontrar los dos ejes. El eje X, que es donde yo voy a tener temperatura ambiental hasta 70 grados, y el otro que voy a tener y es la contaminación en mi planta o en mi entorno industrial. Entonces, cuando yo tengo una temperatura hasta unos 30, 35 grados en ambiente, en la industria, no en el sector, no en Bogotá, no en Medellín, no en Cali, sino en la parte industrial, en el entorno industrial, yo ahí de 30 a 35, y si el ambiente es limpio, yo puedo utilizar ventilador rejilla. En ese ambiente o en esa condición puedo utilizar ventilador rejilla. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese aire sea lo supremamente limpio. Obviamente tengo filtros en los ventiladores, en las rejillas, pero yo necesito un aire relativamente limpio y fresco. ¿Para qué? Para hacerlo pasar por mi electrónica y sacar por la parte superior el calor de ese tablero. Pero si a mí las condiciones de temperatura, que en la parte industrial es muy fácil sobrepasar los 35, imagínense en esto, en un proceso cerca a una caldera o cerca a un tren o una calandria o donde se genere bastante calor, pues yo aquí en 35 voy a poder tener 38, 40, y ahí ya no sería efectivo un ventilador y una rejilla. Y si aparte de eso incrementamos la polución, estamos trabajando en una cementera, estamos trabajando en una corrugadora o en una empresa de pulpa y papel donde se me genera mucho polvillo, pues voy a empezar a tener esa contaminación y ahí ya no van a ser aplicable el tema de los ventiladores y las rejillas. Entonces ya me tengo que ir por unos equipos más robustos que serían refrigeradores. ¿Qué tipo de refrigeradores? Con gas refrigerante. Digamos que es lo que más común se tiene en los tableros eléctricos, usar refrigeradores. ¿Por qué? Porque me van a generar una aislación, un aislamiento de atmósfera externa con una atmósfera interna. Entonces, esas unidades de refrigeración lo que van a hacer es mantenerme muy limpio el interior del tablero y protegérmelo de la atmósfera exterior. Y es lo más fácil, digamos, de implementar. Pero si yo por algún motivo en la planta paso de 55 y la contaminación es bastante alta en ese entorno industrial, yo ya me tengo que pasar a una refrigeración por líquido, con chiller, con intercambiadores de aire-agua. Entonces aquí ya hay compañías, ya hay industrias que tienen
dentro de su proceso productivo instalado o incorporado sistemas de refrigeración por agua que se pueden aprovechar y colocar esos equipos intercambiadores de aire-agua sobre los tableros para hacer la climatización o para hacer la evacuación del calor. Entonces, estos tres serían los tres referentes para poder hacer el tema de la climatización. Climatización con aire, pero recuerden, tiene que ser ambientes frescos y bajos en contaminación. Unidades de refrigeración con gas refrigerante, polución moderada alta y con una temperatura máxima de 55 grados Celsius. O ya tendría que pasarme si tengo un ambiente muy polucionado, un ambiente muy contaminado y una temperatura también bastante alta, pues yo ya me tengo que ir a intercambiadores de aire-agua, llevarle agua fría, el chiller colocarlo en una parte fresca, en una parte limpia, donde se haga la refrigeración de esa agua y yo haga el intercambio por allí. ¿Listo? Entonces, después de que seleccione ese sistema de climatización que se me va a volver un accesorio del tablero, voy a tener que empezar a hablar de sostenibilidad, porque cada cosa que yo le agregue al tablero va a empezar a consumir energía eléctrica adicional. Entonces, la sostenibilidad, digamos que es algo que se conoce desde el año 87, pero que ahorita está en un boom, están muy en boca de las personas que tienen industrias, algunas lo cumplen, otras simplemente colocan los letreros en colores verdes, le ponen hojitas y eso se llama greenwashing. No hacen nada, sino aparte de generar algo de marketing y no más. Pero al interior de la industria se tiene que generar algo que es el crecimiento económico, es decir, seguir mi producción de una manera eficiente, hacer la protección medioambiental, que es consumir la menor cantidad de energía posible con ese accesorio adicional que le estoy colocando, que es el sistema de climatización y el desarrollo social. Esos tres pilares que están ahí es lo que me lleva a ser sustentable o sostenible, perdón. Y en la parte de sostenibilidad yo tengo que ver ese impacto industrial. Entonces yo en la industria voy a tener mucho consumo eléctrico y cada vez los ingenieros de producción, los de mantenimiento se preocupan porque todos sus equipos estén en alta eficiencia. Caso de la caldera, el retorno de la caldera esté lo más caliente posible para que mi caldera se me vuelva eficiente y me consuma la menos cantidad de combustible. Lo mismo pasa en la parte de los motores. Por eso incorporo variadores que son también de alta eficiencia, con motores de alta eficiencia para bajar esos consumos, regular las velocidades, ir acorde a lo que me está solicitando el proceso industrial y no siempre tener a tope o a máxima velocidad esos motores. Cuando yo empiezo a hacer ese tipo de ahorros de energía, yo empiezo a impactar la huella de carbono, que es la emisión de dióxido de carbono hacia la parte atmosférica. Entonces, vamos a encontrar por todos lados homologaciones que una tonelada de dióxido de carbono equivale, por ejemplo, a un hectolitro de fabricación de cerveza, o que una tonelada de dióxido de carbono me va a equivaler a 1.6 kilovatios de electricidad fotovoltaica. Todas esas homologaciones las vamos a empezar a ver. Entonces, cuando yo llegue ya a la parte de climatizar mi tablero, tengo que empezar a mirar cómo desde la parte de eficiencia empiezo yo a generar un impacto en el tema del uso racional. Entonces, ahí es importante, uno, seleccionar el sistema de climatización adecuado. Dos, irme por equipos de alta eficiencia, al igual que lo hacemos, como les decía, motores, variadores, en todo el control de velocidad que yo hago de mi proceso. ¿Por qué? Porque ya el mundo está girando hacia allá. Europa, China, Estados Unidos, todo el mundo está girando a volverse carbono neutro. En nuestro país, afortunadamente, no tenemos esos excesos de dióxido de carbono, pero bastante ya ingenieros están pensando en cómo cada día a día volverme más eficiente, más uso racional de la energía y poder tener ese impacto que todos queremos en el tema de la huella de carbono y en esa reducción del dióxido de carbono. Entonces, al final, yo voy a tener que tener esas buenas prácticas en los tableros, siempre verificar que el empaque de las puertas esté sellado, que es por donde generalmente empiezo a tener pérdidas del grado de protección, perforaciones sin mando,
Entonces, muchas veces los tableros eléctricos los actualizamos, quitamos pulsadores, pero dejamos los agujeros ahí. Entonces, dejamos un agujero de 22 milímetros, que eso ya no cumpliría ningún grado de protección. Estoy degradando mi tablero, estoy degradando la protección hacia esos equipos y impactando la confiabilidad del proceso. El cierre adecuado de las puertas, es importante que los tableros eléctricos sean operados por personal capacitado, porque el personal que no es capacitado, pues termina cerrando la puerta como pueda, empieza a afectar el tema de los cierres, de las chapas y las buenas prácticas por parte del personal eléctrico, y es hacerse dueños y cargos de esos tableros eléctricos. Son suyos, nadie los puede intervenir aparte de la parte de los técnicos eléctricos dentro de las industrias. Y la seguridad del proceso productivo va a estar sí o sí de la mano del tablero eléctrico, de la normatividad que yo le pueda hacer a la selección de ese tablero y luego de la complementación del sistema de climatización, porque sí o sí voy a tener ese inconveniente, y es que esos equipos electrónicos me van a empezar a generar un exceso de carga térmica al interior del tablero. ¿Listo? Muchas gracias por la participación. No sé si tienen preguntas, igual les voy a dejar aquí mis datos de contacto si tienen alguna duda en particular, me quieren escribir porque necesitan algún soporte o alguna ayuda en la selección, en las normativas, eh, o en compartir información, pues bienvenido y estamos para poderlos apoyar. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, no sé si algún ingeniero tenga alguna inquietud. Eh, en este momento tienen disponible el audio para que nos cuenten si tienen alguna inquietud sobre la conferencia del día de hoy. El ingeniero Solón Antonio nos dice: ¿existen normas técnicas colombianas asociadas al EMA? ¿Al qué? No te escuché la última parte. ¿Existen normas técnicas colombianas asociadas al EMA? Al NEMA, no. Nosotros aquí en Al Colombia tema. no. Al tema de tableros, sí, por supuesto, está el RETIE, y el RETIE de Colombia está basado en un 90% en la norma europea 61439, y el otro 10% lo toma de la normatividad americana. Entonces tenemos un peso bastante generoso en el tema de normatividad europea aquí en Colombia a través del RETIE. Bueno, el mismo ingeniero dice: ¿existen reglamentos técnicos obligatorios para la certificación y uso de los tableros eléctricos? Eh, Sí, digamos que está la opción, o sea, muchas industrias adquieren tableros sin ningún tipo de certificaciones, por eso les hacía el énfasis: se pueden tener tableros sin certificaciones, sin cumplir nada, se puede, pero la idea es no por buenas prácticas, no por la certificación, empezar a exigir que mis tableros vengan bajo esa normatividad. ¿Por qué? Porque me los va a proteger del entorno industrial, a la final eso se traduce en confiabilidad, y también un tema de seguridad hacia las personas. Entonces, sí, está la certificación RETIE. Todos los tableros en teoría en las industrias deberían cumplir RETIE. Algunos lo cumplen, otros no. Eh, pero bien es más de una exigencia de la parte industrial, sobre todo en la industria, que coloquen el estándar. Mi estándar es trabajar tableros
bajo estas normativas y nosotros podemos ayudar y acompañar bajo esas normativas. Hay muchos integradores, muchos tableristas, muchas empresas de automatización que por lado propio implementan esas buenas prácticas y esas normativas. El ingeniero César dice, ¿hay alguna norma respecto a los equipos de climatización para los Sí, tableros? sí, la misma norma, la 61439, te indica cuál es la temperatura ideal al interior de un tablero y los aires acondicionados vienen con dos. Uno que es el CER, que es la eficiencia energética del aire acondicionado estacional, y el otro que es la DIN 14511, que te indica qué potencia de refrigeración maneja ese equipo. Y el cálculo térmico también va bajo la norma 61439. Hay un capítulo de manejo térmico dentro de esa norma. Perfecto, ingeniero. Bueno, no sé si algún ingeniero desea participar, si tiene alguna inquietud que no la pueda compartir. Bueno, perfecto. En este momento estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición. Em, ¿Es posible, ingeniero, nos pueda compartir el material expuesto? Sí, sí, por mí no hay ningún lío. El material lo puedes compartir, no hay problema. Perfecto, ingeniero. Bueno, al no haber más dudas o inquietudes, le agradecemos al ingeniero Oscar por su valioso tiempo y por toda la información y la explicación del día de hoy. Bueno, y a todos los participantes les agradecemos por su asistencia. Sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Y bueno, les recuerdo nuevamente que mañana están cordialmente invitados a nuestra conferencia em, Innovaciones Espaciales de la Ingeniería. Les recuerdo que esta conferencia va a ser virtual o esencial en las instalaciones de ASIEN. Se va a realizar a las 9 de la mañana. En el chat dejo alojados los links para aquellas personas que deseen participar. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias al ingeniero Oscar. Esperamos nuevamente poder contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día. Muchas gracias, Natalia, a ti por el apoyo y a todos, muchas gracias.